Buenas, bienvenidos a un video más. El día de hoy te voy a presentar un video muy especial con una persona que hoy, 12 de diciembre, cumple un año acá en Canadá. Vamos a ver de qué se trata. Hoy, 12 de diciembre, cumplo un año acá en Canadá. Ya es de noche, Luca está durmiendo, estoy esperando a Brandy que venga acá. Me acaba de decir que tiene 10 preguntas para hacerme. No sé qué me va a preguntar, no me deja mentir en nada. Si yo, por ejemplo, cuando cuento una historia para hacerla un poquito más graciosa, le meto un poquito de azúcar o le meto un poquito de color y exagero y en vez de decir, bueno, sí, di como 20 vueltas, no, diste solamente 5 vueltas. Esa es Brandy. Qué mejor que ella que me haga una entrevista después de un año acá. Así que bueno, vamos a probar el día de hoy siendo yo el entrevistado. Bueno, vamos a hacer magia y que esté Brandy cuando abra los ojos. Okay. ¿Quieres saludar primero? A ver, mi español va a ser... Está bien, pero habla fuerte porque si no, Bueno. estás Soy... conociendo vos el programa. Así, bueno, no pasa Todos me nada. conocen. Sí, pero cuando sí, es como que vos estás llevando a hola, como vos sos Yo no yo. tengo blog. Toma. Hola, guys. Hola, gente. Buenas. Buenas. Aquí estamos en la entrevista de un año de Chelo Azulay en Canadá. Un año. ¿Se pasó rápido el tiempo o se pasó lento? Creo que pasó rápido. Que de repente estamos ahora ya a fin de año. Y estamos ya en diciembre. Ya estoy un año acá, no lo puedo creer. Ah, para mí no pasó. Pasó lento. Yo creo que por el COVID. Bueno, Otra cosa, para que todos sepan, siempre pensamos diferente en todo. en todo. Entonces, esta es la primera pregunta, es obvio que va a ser diferente. Salud. Una palabra, o dos o tres, si no puedes en uno, describir tu tiempo aquí, hasta ahora. Felicidad, espera, ¿Qué te espera? like Esperanza. waiting, no, like, Ah, como así. como esperando Y que seguimos esperando. y futuro. Felicidad porque, bueno, estuve 9 meses sin ustedes dos y de repente estar acá está buenísimo. Espera es porque estamos esperando mis papeles que no salen todavía. Justo hoy hicimos una llamada y que Que es lo mismo, que está en proceso. está en proceso. Futuro. Futuro. Porque veo el futuro de nosotros tres y Luca creciendo acá. Después de un año de estar, bueno, más de un año, casi 2 años de estar afuera de México, ¿qué es lo que extrañas de ahí? Bueno, en Playa del Carmen, la simpleza de salir a caminar Yo a también, mucho, mucho la vida de caminar. eso. De salir a Cualquier día. abrir la puerta y salir a caminar en Ojota, Y que en todo esté short. cerca. Eso. Extraño un poco a mis amigos también y mi profesión, mi trabajo. Extraño hacer lo que a mí me Sí, gustaba. eso fue un gran cambio. Sí. Lo del clima, ¿cuál, ahora que ya viviste los 4 estaciones? Obvio invierno es como más largo, pero son 4. Otoño es así cortito. ¿Cuál es tu favorito? La primavera me gusta porque me hizo acordar mucho a Rosario, la primavera. Ay, Puedo ir en remerita, pero la noche ya busito, pero no hace tanto frío ni tanto calor, está en el medio. todo el mundo habla de la gente de Canadá que son muy nice, que son muy buenas. ¿Vos qué pensás de la gente? O sea, ¿es verdad o...? Igual ya conocía muchos, yo conocía muchos canadienses, igual tengo muchos amigos y conocidos, Ujú. pero sí, para mí son buenos, son amables, son ingenuos, son atentos. Vos siempre, casi desde 18, 19, viviste lejos de tu familia. Cuando estamos en México, estamos lejos de las dos familias. ¿Cómo se siente viviendo cerca de suegros,
I don't know the word, in-laws. Familiar. Sister-in-laws. Las cuñadas. Cuñadas, así. ¿Qué tal? Está bueno porque sabés que de repente si vos te ocupás, estás trabajando y yo me ocupo con hacer algún video y alguien tiene que cuidar a Luca, están ahí. Que eso más que nada es lo que queríamos. Que cuando una de las Sí, a no dejarlo con cualquiera. Una de las grandes razones buscamos venir acá era para que estar cerca de familia. Sí. Entonces yo creo que sí, ayuda. Si vos estás bien y cerca de tu familia, yo sé que vos estás contenta. Entonces a mí me pone más tranquilo. ¿Estás diciendo toda la verdad aquí? Bueno, yo digo el remato. También hay cosas difíciles de tener la familia. A veces se meten o sus opiniones y cosas así que seguro que no querés decir. Pero yo sé que es la verdad y yo también lo siento. Porque cuando los tiene de lejos, no se meten en nada. Claro. No se pueden. Pero realmente los beneficios y el apoyo y el amor y todo eso está mejor que Claro. los contras. ¿Cómo está la comida aquí en Canadá? Es que en realidad nosotros comemos fácil. ¿Cuál es el plato más famoso? El poutine. El poutine, que podemos comer bastante. Claro, pero en realidad comemos fácil. Ensalada, pollo, carne, sándwiches, pizza. Sí. ¿Pero te gusta la comida? Salimos un par de veces a restaurantes. Sí. Hay mucha variación aquí, mucho, ¿no? Sí. Mucha cultura, mucha comida buena. Eso me gustó también. Al no haber un plato típico de acá, como hay muchos inmigrantes traen su comida, ¿no? Right. Hay mucho de shawarma, hay de falafel, hay de Ucrania, están los pierogies, hay mexicano. Se puede encontrar muchas cosas. Viviendo en Canadá durante la pandemia. Yo creo que tuvimos suerte de estar acá, en Canadá, con la pandemia. Los beneficios que nos dieron, las facilidades que el gobierno apoyó, la gente que se cuidaba. Tenías que aplicar y el gobierno te apoyaba si perdías tu trabajo por la pandemia. Y cumplieron. Nosotros que viajamos mucho no lo vimos en muchos lados. Decimos muchas veces que bueno que estuvimos aquí. 3 cosas buenas de Canadá. La tranquilidad que siento cuando salgo a caminar, eso no lo negocio por nada. Salgo a pasear a la perra a las 11, 12 de la noche y no pasa nada. Sí. Digamos que tampoco está perfecto aquí. También hay bandas y que hay drogas y que hay esa cosa, pero también son muy controlados y son muy entre ellos y casi no se ve. Por eso no es que el paraíso, no. En todo el mundo existe lo malo también. Sí. Y acá a lo mejor podemos salir, nos puede pasar algo. No digo que no. Sí, pero la vida diaria. Pero sí, yo me siento tranquilo al salir. La gente me gusta mucho. Y por lo que veo y por lo que aprendí con el tema de los blogs, puedes tener un futuro o puedes mejorar laboralmente o profesionalmente. 3, 5 años, comprar una casa. Como que puedes proyectar a futuro. Eso sí me gusta. Las 3 cosas no tan buenas. El tema de los papeles que se tardan un montón, eso me tiene así. Cuando llega a menos 40. Lo que pasa es que es muy básico quejarme del clima. Vas muy bien, ¿eh? Este año ya te acostumbras. Es muy fácil quejarse del clima. Lo primero que voy a decir, es frío. ¿Es verdad? Te acostumbras, ¿qué hace yo? Muy bien, Cheloslay. Al principio sí me acuerdo que me quería ir a la semana. Eso era vos con el frío, fuiste yo con los geckos en México, ¿no? Sí. O sea, era fin de mundo, literal. Pero este año como si nada, de verdad mejor que yo. Está todo en la cabeza, por eso. Si te mentalizás de que es así y ya está, ¿no? Y más que sabes que viene primavera, verano, claro, que se puede disfrutar. Yo que sé que no te guste, o no que no te gusta, pero que en invierno ya está oscuro a las 4:30 de la tarde. Eso sí. El día está súper corto y te hace todo raro. Amanece a las 8 de la mañana y oscurece a las 4 de la tarde. Bueno, último. Tomamos la decisión correcta. ¿De venir? De venir. Sí, totalmente. Más allá de las cositas malas que no nos pueden gustar o la desesperación que podemos llegar a tener por cosas, totalmente. Yo creo que sí.
por nosotros y por Y Luca. que no es muy fácil, el cambio No. no fue súper fácil para vos, para nosotros. Luca, creo que fue lo más fácil. Eso es lo Los que niños siempre- se adaptan súper bien. Lo que siempre digo en el blog, que a los Ujú. padres que me preguntan y mi hijo, los hijos son los que más adaptan y así rapidísimo. ¡Feliz año aniversario! Gracias. Si quieren en el próximo, yo las preguntas que hago a vos. ¿Qué me vas a... ¿Sobre qué? Ahí ponen los comentarios. Si hay más de 100 comentarios. Preguntas para Brandy. Y llegamos al final de otro video más. Te quiero agradecer. Como ya podés ver, hace un poquito más de frío. Ya empezamos a estar en como -10 y ya para abajo. Primero, gracias por ver el video. Espero que te haya gustado. Y bueno, por celebrar conmigo brindando este año acá en Canadá. Acordate que si querés que haga un video con preguntas para Brandy, mandame tus preguntas. Acá te voy a dejar mi Instagram para que lo mandes por privado. Ah, pero no me mandes al frente, ¿eh? Nada, todo bien. Como deseo también de fin de año, deseo que empieces a consumir un poquito más de YouTube, empieces a ver que hay mucha gente que tiene mucho contenido, con mucho talento, y dejes un poquito de lado la televisión que ya tanto la consumimos de chiquito en diferentes partes del mundo. Ahí en Argentina también, como podés ver, Damián Cook, el chico este de la basura semanal, te lo resumo, Rada, está Merakio, están varios que tienen buen contenido. También tenés canales de YouTube del estilo que yo hago, como por ejemplo Planeta Juan, de Diego de Reina, hay una chica que se llama Dana Licious, está Yo Soy Rafa, está Nelson Reyes, hay varios parejitas que también hacen lo mismo más o menos ya con más tiempo de hacerlo y apoyar a los creadores que nos hace falta que la gente nos vea y nos apoye. Así que acá te voy a dejar todos los links de todos los canales que te nombré y bueno, si tenés tiempo para hacerlo, mirá y te invito a que veas que hay muchas cosas de calidad y muy buen contenido. Así que bueno, te agradezco una vez más. Yo soy Chelo, estoy acá en Edmonton, soy de Rosario, Argentina. Avanti antes y avanti siempre. Nos vemos. Bien, Bien. bastante bien. Salud. Salud. ¿Ya?